Sacrificó su mejor mula para salvar a las hermanas apaches, y provocó la ira de su propio padre. El sol apenas se asomaba sobre las crestas rocosas cuando Tomás ajustó las riendas de su mula. El aire del amanecer olía a tierra seca y a madera quemada de la noche anterior. Cada respiración era un recordatorio de que aquel invierno en la frontera no perdonaba la indecisión. A lo lejos, el rancho de su padre, una construcción de madera vieja y cubierta de polvo, parecía más una fortaleza que un hogar. Sin embargo, allí residían las reglas de la vida que Tomás había aprendido desde niño: obedecer, resistir, sobrevivir. Pero esa mañana, algo diferente aguardaba en el horizonte. Entre las sombras del cañón, vio movimiento. Al principio creyó que era un grupo de lobos o un par de coyotes, pero la silueta se volvió humana y femenina: dos chicas, apenas adolescentes, con ropas desgarradas y barro seco en la piel. Sus ojos eran de un negro profundo, alerta y cauteloso. La más joven se protegía con la mayor, que sostenía una pequeña daga improvisada y parecía dispuesta a cualquier cosa para sobrevivir. La distancia entre ellos y Tomás era corta, pero suficiente para que él evaluara cada opción. No podía permitir que siguieran adelante solas, el desierto podía matarlas antes del mediodía. La mula, su mejor animal, un ejemplar gris con cicatrices de peleas pasadas, resopló inquieta. Tomás sabía que podía usarla para acercarse con ventaja, pero eso requeriría fuerza y riesgo. Mientras las chicas retrocedían hacia la arena suelta del barranco, un estruendo lo confirmó: uno de los hombres que las perseguía había aparecido, montado a caballo, con un rifle reluciendo al sol. No había tiempo. Tomás susurró palabras suaves a la mula y la dirigió hacia las hermanas. No hubo saludo, no hubo explicación. Solo acción. La mayor de ellas gritó, sorprendiéndose, y Tomás extendió la mano mientras derribaba al hombre que se interponía con un golpe seco de la rienda. En ese instante, la decisión fue tomada: la mula debía ser sacrificada para permitirles escapar. No había otra manera. Un disparo rompió la tensión. La bala rozó la pata del animal, que cayó con un bramido ahogado, y la tierra se tiñó de polvo y sangre. Tomás apenas tuvo tiempo de ayudar a las chicas a subirse a la otra mula que quedaba, arrastrando a la joven mayor mientras la más pequeña se agarraba con fuerza. Con un movimiento desesperado, los tres cruzaron la ladera mientras los hombres seguían gritando, impotentes. Al llegar al rancho, el silencio reinaba entre las paredes de madera. La madre de Tomás había muerto años atrás, y su padre, un hombre de pocas palabras y manos duras, apareció en la puerta con el rostro contraído por la ira y la sorpresa. ¿Qué demonios crees que haces?, gruñó, señalando el cuerpo del animal caído. Tomás respiró hondo, sin levantar la voz. La respuesta no necesitaba palabras: la vida de esas chicas valía más que cualquier mula, incluso que la paciencia de su padre. No podías dejarlas morir, dijo finalmente, apenas un hilo de voz. Su padre lo miró con ojos que mezclaban desprecio y desconcierto. La frontera no perdonaba actos de compasión que interfirieran con la propiedad y la disciplina familiar. Tomás sentía el peso de la mirada de su padre como una mano firme sobre su espalda, recordándole que el mundo no era amable. Sin embargo, la respiración de las chicas, entrecortada pero viva, le daba la certeza de que había hecho lo correcto. La mayor de las hermanas se incorporó lentamente, evaluando la casa, el terreno, el hombre frente a ellas. No dijo nada. Solo observaba, midiendo el peligro y la protección al mismo tiempo. La más pequeña, temblorosa, escondió su rostro en el abrigo que Tomás le ofreció. Esa noche, la casa quedó sumida en un silencio pesado. El padre de Tomás permaneció en el porche, fumando un cigarro que apenas encendía, murmurando palabras que nadie escuchaba. Tomás, dentro, cuidaba de las chicas con gestos simples, cubriéndolas con mantas, preparando agua caliente, asegurándose de que nada faltara. No había discursos heroicos, solo la rutina de la supervivencia. Cada movimiento medido, cada mirada silenciosa,
enseñaba más de lo que cualquier palabra podría expresar. Pero el peligro no había terminado. Los hombres que habían perseguido a las chicas no olvidarían tan rápido el rostro de Tomás. La sangre del sacrificio de su mula estaba fresca en la arena, y con ella, la certeza de que la frontera cobraba cuentas de manera lenta y meticulosa. La luna iluminaba la escena desde lo alto, bañando el rancho en un resplandor plateado, y Tomás sabía que cada paso de aquella noche definiría no solo la vida de las chicas, sino también la suya y la de su familia. Antes de que el sueño lo venciera, escuchó un crujido en la puerta trasera. No era viento. Era el sonido de alguien que aún buscaba venganza, alguien que no entendía la medida de la justicia en este mundo. Tomás se incorporó lentamente, con los ojos fijos en la sombra que se movía entre la luz de la luna. La tensión llenó la cabaña, la primera noche había llegado, pero con ella, la certeza de que nada volvería a ser igual. Y en el aire frío del desierto, mientras los primeros vientos del invierno comenzaban a soplar, una idea se aferraba con fuerza: la frontera no perdona, pero tampoco olvida a quienes muestran humanidad. El amanecer se filtró a través de los troncos torcidos de la cabaña, dibujando líneas rectas de luz sobre el suelo de tierra apisonada. Las hermanas Apache se movían con cuidado, como si cada paso temiera romper un equilibrio delicado entre la vida y la muerte. La más joven permanecía pegada al abrigo que Tomás le había dado, mientras la mayor inspeccionaba la cabaña con ojos atentos, midiendo cada puerta, cada sombra, cada rincón donde un hombre podría ocultarse. Tomás se limitó a observarlas desde la distancia, su figura rígida y silenciosa junto a la chimenea aún humeante. No había palabras para describir lo que sentía: orgullo, cansancio, miedo y una determinación que se mezclaban en un solo hilo invisible. Él sabía que no podía confiar en palabras ni promesas, solo podía actuar, proteger y esperar que ellas comprendieran que aquel rancho aislado era, por el momento, su único refugio. El primer día transcurrió entre tareas simples: encender fuego, racionar agua, revisar los pocos suministros que quedaban del invierno pasado. La mayor de las hermanas, que se presentó como Nayeli, se ocupó de barrer la cabaña y organizar los alimentos, mientras la pequeña, Kiona, seguía a Tomás en silencio, aprendiendo a reconocer los sonidos del rancho, las trampas del terreno y la manera en que el viento podía delatar la llegada de extraños. Tomás se sorprendió al notar que la mayor comenzaba a hablar, aunque poco. Comentaba sobre la madera que crujía, sobre la falta de comida suficiente, sobre cómo el viento anunciaba tormenta. No pedía ayuda ni piedad, solo información que necesitaba para sobrevivir. Era una comunicación austera, basada en hechos y en silencios compartidos. Él respondía con gestos, con movimientos precisos, indicándole cómo afilar un cuchillo, cómo encender fuego húmedo con un poco de yesca, cómo acercarse a la leña sin alertar a posibles enemigos. Cada instrucción era un acto de cuidado, no de dominio. La convivencia avanzó lentamente. Las hermanas no hablaban de su pasado, y Tomás tampoco. Los fantasmas de su propia historia permanecían detrás de su mirada oscura, una sombra que solo los años y la frontera podían esculpir en un hombre. Nadie preguntaba, nadie respondía. Cada día se construía sobre acciones y observaciones, no sobre palabras vacías. Pero el mundo exterior no permanecía quieto. Al tercer día, mientras Tomás y Nayeli revisaban los cercos del rancho, se escuchó un grito lejano. Era un hombre, o varios, atravesando el desierto con botas pesadas y voces que intentaban imponerse sobre el viento. Tomás tensó los músculos, señalando a las hermanas que se agazaparan. Nadie corría, solo esperaban, respirando bajo la amenaza, cada uno midiendo los pasos del otro. «Vienen por ustedes», dijo Tomás, apenas un susurro mientras retiraba un tronco que podía servir de barricada. «No debemos darles ventaja». Nayeli asintió. No preguntó quiénes eran ni por qué, solo preparó el rifle que Tomás le había entregado, ajustando la mira con manos firmes pero temblorosas. La pequeña Kiona se ocultó detrás de un montón de mantas, observando la escena con ojos grandes y silenciosos. Durante la tarde, los hombres se acercaron más,
pero la distancia y la geografía jugaban a favor de Tomás. Había aprendido a leer la tierra, donde se podía cubrir la espalda, qué rocas podían ofrecer sombra y protección, como el viento podía llevar voces y olores lejos del rancho. Cada indicación que daba a las hermanas era un acto de confianza, y cada movimiento que ellas ejecutaban con precisión confirmaba que el vínculo empezaba a formarse, silencioso, delicado y tenso. Esa noche, después de que la tormenta de arena pasó, dejando la cabaña cubierta de polvo y hojas secas, Nayeli se sentó junto a Tomás junto al fuego. No hubo palabras al principio. Solo la observación mutua, el crujir de la madera y el viento que aún golpeaba los cristales rotos de la ventana. Gracias por no dejarnos morir, dijo finalmente, su voz baja y medida. Tomás inclinó la cabeza, sin responder con palabras. Su gesto fue suficiente. Las chicas entendieron que su cuidado no dependía de promesas, sino de actos, de mantenerlas vivas, de protegerlas y de hacerlo sin exigirles nada a cambio. Con el tiempo, pequeños rituales surgieron. Nayeli ayudaba a Tomás a reparar cercos, a limpiar armas, a preparar comida. Kiona se encargaba de traer agua, de encender braseros y de aprender a reconocer señales del desierto. Cada acción era compartida, un acuerdo tácito de supervivencia y respeto. Nadie forzaba la cercanía, nadie intentaba dominar al otro. Todo crecía en silencio. Pero la frontera siempre recordaba. Una tarde, mientras Tomás revisaba los alrededores con la mirada fija en el horizonte, un jinete apareció a lo lejos. Era un hombre con ropas negras y cicatrices en la cara, que bajó del caballo con la intención clara de intimidar. Tomás respiró hondo y señaló a las hermanas que se quedaran dentro. El hombre caminó hacia la cabaña con pasos seguros, su sombra proyectándose larga sobre la tierra seca. Tomás, dijo con voz áspera. Tu padre me enviará si no devuelves lo que le pertenece. No era solo una advertencia. Era la promesa de que la frontera cobraría precio por cualquier acto que desafiara la autoridad y la propiedad familiar. Tomás no retrocedió. Se colocó frente a las hermanas, su rifle listo, y esperó. Cada músculo tenso, cada respiración medida, cada silencio era un desafío silencioso, no por orgullo, sino por supervivencia. El hombre permaneció unos minutos, evaluando, midiendo la distancia, y luego se marchó. No había disparos, no había confrontación abierta. Solo la amenaza y la certeza de que la frontera siempre exige cuentas. Nayeli, que había observado todo desde la ventana, comprendió que no había héroes ni salvadores, solo decisiones y consecuencias, silenciosas y pesadas. Durante las siguientes semanas, la rutina se solidificó. Las hermanas aprendieron a cazar pequeñas presas, a encender fuego incluso con madera húmeda, a reconocer rastros de otros humanos y animales. Tomás enseñaba sin imponerse, guiando sin hablar demasiado. Cada gesto de ayuda, cada corrección silenciosa, fortalecía la confianza. El respeto se convertía en la moneda más valiosa de aquel aislamiento. Una noche, mientras la nieve empezaba a cubrir los techos y el frío penetraba en los huesos, Nayeli se acercó a Tomás mientras él revisaba los suministros. No quiero ser una carga, dijo, su voz apenas un susurro entre el crepitar del fuego. Tomás no respondió con palabras. Solo le entregó una manta más gruesa y ajustó el abrigo de Kiona sobre sus hombros. La acción habló por él, la supervivencia compartida era un acto de igualdad, no de obligación. Esa simple muestra de cuidado solidificó algo que ni siquiera podían nombrar aún, la confianza que crecía lentamente entre ellos, firme como la madera del rancho, silenciosa como la tierra que lo sostenía. Pero la amenaza externa nunca desapareció. Cada día, las sombras del desierto recordaban que la frontera no perdona, que la paz es temporal, y que el precio de proteger a otro siempre se paga con vigilancia constante. Tomás sabía que cualquier error podía significar la muerte de las hermanas o la suya propia. Cada decisión, cada paso, cada silencio estaba cargado de responsabilidad. El invierno se asentaba con fuerza.
La nieve cubría la tierra, y el frío hacía que cada gesto fuera más pesado, cada movimiento más calculado. La cabaña, aunque humilde, se convirtió en un refugio seguro donde la confianza se construía en actos mínimos, compartir calor, vigilar juntos, mantener la comida justa. No había palabras innecesarias, no había gestos grandilocuentes, solo la constancia de quienes dependen del otro para vivir. Y así, mientras la noche caía sobre la frontera, mientras el viento gélido azotaba la cabaña y los lobos aullaban a lo lejos, Tomás comprendió que la confianza no se regala ni se exige, se gana, lentamente, con acciones, con cuidado, y con la promesa silenciosa de no fallar. Nayeli y Kiona lo entendían también, aunque no lo dijeran, lo demostraban con cada gesto, con cada paso calculado, con cada decisión de seguir allí, junto a él, en aquel aislamiento que podía ser mortal o protector, según cómo se viviera. El vínculo crecía, pesado, silencioso, inevitable. La frontera los moldeaba a todos, Tomás, con su sentido de responsabilidad y su pasado oscuro, Nayeli, con su dignidad firme y su desconfianza controlada, Kiona, con su vulnerabilidad y su capacidad de aprender rápido. Juntos, sin palabras, estaban comenzando a formar algo tan sólido como la tierra que los sostenía, algo que la tormenta y los enemigos no podían romper de inmediato. Y mientras el viento de invierno recorría los pinos y el desierto aledaño, Tomás observó la línea del horizonte con los ojos entrecerrados. Sabía que la amenaza volvería, más fuerte, más peligrosa. Pero también sabía que no podían retroceder. El silencio del rancho, el crujir de la madera y el aliento de las hermanas a su lado eran suficientes para recordarle que, en la frontera, la confianza se construye en actos, no en palabras, y que cada acción es un paso hacia la supervivencia. La noche cerró sobre ellos, profunda y blanca, y la cabaña se convirtió en un faro de calma precaria. Afuera, la nieve enterraba huellas, pero no olvidaba secretos ni promesas. Adentro, la confianza crecía, silenciosa y firme. Y la frontera, como siempre, esperaba, paciente, a que la próxima prueba comenzara. La nieve no había cesado en días. Cada mañana, Tomás revisaba los alrededores del rancho con la respiración entrecortada, con las manos entumecidas por el frío, y con la certeza de que cualquier ruido podía significar peligro. Los rastros de los hombres que los habían seguido antes volvían a aparecer, discretos al principio, huellas de caballo en la ladera, restos de fogatas apagadas, marcas en los arbustos que delataban que alguien había estado observando. La frontera era paciente y cruel, no olvidaba, y no perdonaba. Nayeli y Kiona habían aprendido a moverse con cautela. La pequeña sabía ahora cómo distinguir entre el viento que movía la nieve y el que anunciaba la presencia de un intruso. Nayeli, por su parte, se encargaba de mantener la cabaña en orden y de afinar sus habilidades con el rifle. Pero la tensión se sentía en cada gesto, un silencio prolongado, una mirada que medía la distancia, una mano sobre la puerta lista para cerrarla si fuera necesario. Fue en una tarde gris, mientras Tomás cargaba leña, que escucharon los primeros gritos. Esta vez eran distintos, no un hombre aislado, sino un grupo. Entre la nieve y la bruma, surgieron 5 caballos y hombres armados que rodeaban el rancho, señalando con rifles y cuchillos. Tomás inhaló profundo. Sabía que no podía enfrentarlos abiertamente, la cabaña era pequeña, el terreno plano y la defensa difícil. Sus opciones eran pocas: negociar, resistir o desaparecer con las chicas en medio del frío. Tomás, dijo Nayeli, sus ojos fijos en los hombres. ¿Qué hacemos? No respondió de inmediato. Cada palabra podía ser un error, cada decisión podía costarles la vida. Finalmente, habló con voz grave: nos moveremos antes de que lleguen al bosque. Tienen ventaja si nos quedamos. Nayeli asintió. Kiona, temblando bajo su abrigo, lo siguió sin decir palabra. La nieve hacía que cada paso fuera un esfuerzo, que cada movimiento del caballo levantara un polvo helado que cegaba parcialmente. Tomás los guiaba, observando la distancia entre los hombres y ellos, calculando cada curva del terreno, cada roca que podía ofrecer refugio.
En un claro, lejos de la cabaña, los hombres los alcanzaron parcialmente. Uno de ellos disparó al aire, un aviso intimidante. Tomás reaccionó instintivamente, cubriendo a las chicas y devolviendo fuego solo cuando fue necesario. Los disparos fueron secos, medidos. Nadie corría, nadie gritaba. Cada acción estaba basada en supervivencia, no en ira. Fue entonces que Nayeli tomó una decisión que sorprendió a Tomás. Desde detrás de un arbusto, apuntó con el rifle y disparó con precisión. El líder del grupo cayó del caballo, herido pero no muerto. La acción cambió la dinámica. Los demás hombres dudaron, evaluando la fuerza silenciosa de las chicas y del hombre que las protegía. Tomás sintió una mezcla de orgullo y preocupación. La decisión de Nayeli había salvado sus vidas, pero también podía escalar la violencia. Se refugiaron en una cueva cercana, una grieta natural en la roca que ofrecía cierto resguardo. La nieve caía con intensidad y el viento aullaba, como si el desierto mismo los pusiera a prueba. Tomás revisó heridas, ofreció abrigo, encendió fuego con dificultad. Nayeli se sentó frente a él, agotada pero firme, y Kiona abrazaba una manta como si fuera un escudo. No podemos quedarnos aquí, dijo Tomás. Es solo un refugio temporal. Lo sé, respondió Nayeli. Pero no tenemos otra opción que movernos juntos. El vínculo entre ellos se intensificó durante esos días. No era romance todavía, sino confianza ganada con actos. Tomás compartía su comida, cubría a las chicas, enseñaba cómo moverse sin dejar huellas. Nayeli lo observaba, aprendía, actuaba con precisión. Kiona lo seguía, absorbiendo cada gesto como lección de supervivencia. La convivencia se había vuelto rutina, pero la amenaza constante hacía que cada momento de calma fuera frágil. Una noche, mientras el viento azotaba la entrada de la cueva, Nayeli se acercó a Tomás con cautela. Gracias por no dudar en ayudarnos, susurró. Tomás no respondió con palabras. Solo ajustó la manta que la cubría y asentó con la cabeza. En ese simple gesto había todo lo que necesitaba expresar: protección, cuidado y reconocimiento de la valentía de ella. Fue un momento silencioso, pesado y significativo. El peligro regresó poco después. Los hombres que habían intentado atraparlas antes encontraron un rastro de la cueva. Tomás decidió que era momento de moverse de noche, utilizando la oscuridad y la nieve para su ventaja. Cada paso era calculado, cada respiración medida. La tensión aumentaba con cada crujido de rama, con cada sombra que pasaba fugazmente entre la nieve. Durante la marcha, Nayeli tomó nuevamente la iniciativa. Se adelantaba ligeramente, señalando caminos seguros y observando posibles amenazas. Tomás lo permitió, entendía que no podía imponer control sobre alguien que debía decidir sobre su propia vida. Kiona permanecía cerca, aprendiendo el valor de cada decisión y el peso de cada elección. En un momento, Tomás resbaló en una pendiente cubierta de hielo. Nayeli reaccionó de inmediato, sujetándolo antes de que cayera. La proximidad fue breve, pero intensa. No hubo palabras, solo respiración compartida y un contacto que decía más que cualquier frase. Ambos comprendieron, en ese instante, que la frontera los había unido en confianza, respeto y responsabilidad mutua, y que cada acto pequeño podía significar vida o muerte. Al llegar a un bosque más denso, donde los árboles ofrecían cobertura, se establecieron temporalmente. Allí, entre ramas y nieve, la convivencia adquirió otra dimensión. La intimidad no era romántica todavía, sino la cercanía de quienes dependen uno del otro para sobrevivir, compartir el fuego, vigilar juntos, dormir cerca del calor de los cuerpos, intercambiar gestos silenciosos de cuidado. La frontera moldeaba sus relaciones, endureciendo la piel pero suavizando el corazón, lentamente, sin prisa. Una noche, mientras Kiona dormía profundamente, Nayeli se acercó a Tomás y apoyó su mano sobre la suya. Fue un gesto simple, medido, pero cargado de significado, reconocimiento de protección, de confianza y de cercanía.
Tomás no respondió con palabras, simplemente sostuvo su mano un instante más largo de lo necesario, permitiendo que la conexión fuera mutua, silenciosa y plena. Era un primer contacto real, ganado a través de días de supervivencia y decisiones compartidas. Pero la amenaza no desapareció. Los hombres que lo seguían no se rendirían. Tomás sabía que eventualmente tendrían que enfrentarlos de nuevo, y que la frontera exigiría un precio definitivo. La elección ya no era solo sobrevivir día a día, ahora implicaba decidir qué estaban dispuestos a arriesgar, y si la vida de las chicas y la suya propia valía más que cualquier regla familiar, cualquier propiedad o cualquier orgullo. Al amanecer, mientras la nieve comenzaba a ceder y el viento soplaba con menos fuerza, Tomás observó a Nayeli y Kiona dormir, y sintió por primera vez que la frontera podía ser más que peligro. Podía ser un lugar donde la confianza, la dignidad y la responsabilidad crecían, lentamente, entre quienes estaban dispuestos a protegerse sin palabras, solo con acciones. El bosque, silencioso y frío, los acogió esa mañana, pero la frontera seguía recordándoles que cada decisión tendría consecuencias. La elección estaba hecha, permanecer juntos, enfrentando amenazas, o separarse y arriesgarlo todo. Tomás sabía cuál sería la respuesta de las chicas y que la suya propia estaba sellada en su silencio y sus actos. La confianza se había convertido en fuerza, y la frontera había enseñado, una vez más, que la supervivencia no es un acto individual, sino una alianza ganada a cada paso. Mientras los árboles crujían bajo el peso de la nieve, Tomás comprendió que la verdadera prueba aún no había llegado, pero que la primera elección definitiva se había hecho: proteger, sin dudar, sin imponer, con dignidad y cuidado. Y esa elección, silenciosa y firme, marcaba el inicio de algo que ni el desierto ni los hombres que los perseguían podrían romper fácilmente, un vínculo construido en la frontera, pesado, silencioso y real. El sol se filtraba entre las ramas, iluminando los rostros cansados pero determinados. La nieve cubría huellas, pero no podía borrar lo que habían vivido juntos. Y mientras el viento del norte recorría el bosque, Tomás entendió que la elección ya estaba hecha y que el conflicto mayor aún estaba por venir. Pero esta vez, no estaban solos, y eso cambiaba todo. La nieve comenzaba a derretirse con los primeros rayos de sol de la primavera, pero la frontera seguía siendo implacable, fría, silenciosa, exigente. Tomás, Nayeli y Kiona avanzaban por un sendero estrecho entre los pinos altos, la tierra aún húmeda y resbaladiza, conscientes de que cada paso podía ser observado. La cabaña que los había resguardado todo el invierno estaba atrás, cubierta de un manto blanco que ahora se mezclaba con el barro derretido y las huellas de su escape. La frontera no olvida, pero tampoco niega lo que se gana con cuidado y determinación. Tomás iba adelante, vigilando el bosque con ojos que no descansaban. Había aprendido a interpretar los sonidos mínimos, la caída de una rama, el susurro del viento entre los pinos, el crujir de hojas secas bajo el peso de un animal. Cada movimiento indicaba presencia, cada sombra podía ser amenaza. Pero algo había cambiado. Esta vez, no solo protegía, también se sentía parte de un pequeño grupo que dependía mutuamente para sobrevivir. El vínculo silencioso con Nayeli y Kiona era fuerte, firme, tangible. La responsabilidad no era pesada porque la confianza la equilibraba. Al llegar a un claro junto a un arroyo parcialmente congelado, Tomás decidió que era momento de enfrentar la amenaza que los había seguido durante semanas. Los hombres que los perseguían no se rendirían, la frontera siempre cobra cuentas. Pero Tomás ya no actuaba solo, Nayeli estaba lista, sus ojos firmes, su rifle afinado y su postura segura. Kiona permanecía cerca, observando y aprendiendo, pero consciente de que la violencia era un riesgo real, no un juego. Los 5 hombres aparecieron como sombras entre los árboles, reluciendo armas y rostros endurecidos por la vida violenta. La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Tomás no habló. Caminó hacia el grupo con pasos medidos, exponiendo solo lo necesario para que lo vieran firme y decidido. Nayeli se colocó a su lado, su presencia silenciosa pero poderosa,
un recordatorio de que la defensa no era unilateral. No busco problemas, dijo finalmente Tomás, con voz baja pero clara. Solo queremos vivir. El líder del grupo, un hombre alto con cicatrices profundas en la cara, rió con desprecio. Vives porque tu padre me respalda. Pero tomaste decisiones que no te corresponden, muchacho. Ahora pagas las consecuencias. Nayeli respiró hondo y ajustó el rifle. Tomás levantó una mano, un gesto simple pero firme, calma, control, decisión. La frontera no perdona errores ni imprudencias, pero tampoco valora la sangre derramada sin necesidad. Déjalas, dijo Tomás. No tienen nada que ver con esto. Hubo un instante de silencio absoluto. El aire parecía detenido, las sombras de los hombres alargadas por el sol bajo de la tarde. El líder evaluó, midió, y finalmente asintió con lentitud, como si reconociera que la fuerza de la decisión estaba en la firmeza, no en la violencia gratuita. Retrocedió con su grupo, dejando solo el eco de sus botas en la tierra húmeda. Tomás bajó el arma y respiró, sintiendo cómo la tensión acumulada se liberaba lentamente. Nayeli lo miró, sin palabras, pero con un gesto que lo decía todo, entendimiento, alivio, respeto. Kiona corrió a abrazarlos a ambos, la risa temblorosa pero sincera, un pequeño triunfo contra el miedo que había marcado sus días recientes. La frontera seguía ahí, fría y vigilante, pero por primera vez en semanas, el peligro parecía contenido. Pasaron los días siguientes estableciendo un nuevo refugio más seguro, más cerca de un arroyo y protegido por árboles altos. Tomás reparó una cabaña abandonada y la adaptó para las chicas. Nayeli se encargó de organizar los suministros y de establecer rutinas de vigilancia. Kiona aprendió a moverse con sigilo, a encender fuego, a reconocer rastros de animales y humanos. La convivencia ya no era solo supervivencia, era una forma de vida compartida, una rutina silenciosa basada en cuidado, respeto y confianza. Una tarde, mientras Tomás y Nayeli revisaban los cercos improvisados, la mayor se acercó y apoyó su mano sobre la de él. No era un gesto romántico todavía, sino un reconocimiento silencioso de su vínculo, la confianza que habían ganado juntos a través de la protección, la acción y la supervivencia compartida. Tomás sostuvo la mano un instante más largo de lo necesario. En ese contacto, pesado y silencioso, había gratitud, respeto y un inicio de cercanía más profunda. Con el paso del tiempo, la amenaza externa desapareció. Los hombres que los habían perseguido comprendieron que no valía la pena insistir, que la frontera no perdona ni olvida, pero que tampoco recompensa la terquedad sin cálculo. Tomás, Nayeli y Kiona pudieron finalmente establecer un orden, un ritmo donde la rutina, el cuidado y la protección mutua se convirtieron en la verdadera medida de la vida diaria. El invierno había cedido, dejando campos cubiertos de barro y nieve derretida. Tomás reparó cercos, preparó leña para la próxima estación fría y enseñó a las chicas cómo almacenar comida y proteger el refugio. Nayeli comenzó a mostrar más confianza en sus decisiones, desde cazar pequeñas presas hasta supervisar la seguridad del perímetro. Kiona crecía bajo la enseñanza silenciosa de ambos, comprendiendo que la frontera exigía vigilancia constante y respeto por la naturaleza, pero también que la vida podía sostenerse si había cuidado y responsabilidad compartida. Una noche, mientras el fuego crepitaba y la luna iluminaba los árboles, Tomás observó a Nayeli y Kiona dormir. Sintió que la frontera ya no era solo un lugar de amenaza, también era un espacio donde podían existir juntos, donde la confianza había transformado la soledad en compañía, el miedo en protección, y la supervivencia en algo más cercano a un hogar. Nayeli despertó primero, y en silencio se sentó junto a Tomás. La cercanía era natural, sin imposición, sin prisa. Se miraron, y por primera vez, las palabras no eran necesarias. La conexión que había crecido durante meses de peligro, de frío, de decisiones compartidas, estaba ahora consolidada, no era romance apresurado, no era pasión impuesta, era el entendimiento profundo de quienes habían elegido protegerse y permanecer juntos a pesar de todo.
Kiona los despertó con un leve sonido, y los tres se sentaron alrededor del fuego. No hubo discursos grandilocuentes, solo gestos cotidianos, compartir comida, organizar leña, asegurarse de que cada uno estuviera cubierto del frío. La frontera estaba afuera, impasible, pero dentro del refugio, el vínculo que habían construido era firme, silencioso y duradero. Los días continuaron con rutina y vigilancia, pero también con momentos pequeños de cercanía, una manta compartida durante la tormenta, un gesto de ayuda para alcanzar un objeto, una mirada que decía más que cualquier palabra. La vida en la frontera seguía siendo dura, implacable, pero ahora había confianza, dignidad y compañía. El padre de Tomás nunca apareció, no importaba. La frontera había dictado sus reglas, pero las decisiones de Tomás habían creado un nuevo orden en su pequeño mundo. La elección de proteger, de actuar con cuidado, de compartir responsabilidades y confiar había transformado el peligro en algo manejable. La vida seguía siendo un desafío, pero ya no estaban solos. Una tarde, mientras el sol caía sobre los árboles y el arroyo reflejaba la luz naranja del atardecer, Nayeli se acercó a Tomás. No hubo palabras. Solo un gesto, apoyó su frente brevemente contra la suya, un contacto silencioso que resumía todo lo vivido, miedo, cuidado, confianza, protección y cercanía. Tomás no respondió con palabras, solo sostuvo el gesto un instante más largo, permitiendo que la conexión se consolidara, real, profunda y ganada. Kiona los miró desde su manta, comprendiendo que la familia no siempre se forma por la sangre, sino por quienes eligen permanecer, proteger y cuidar a quienes dependen de ellos. La frontera, con todo su rigor y dureza, había enseñado esa lección de manera clara: la soledad puede romperte, pero la confianza compartida puede sostenerte. El viento del desierto sopló a través del bosque, frío pero controlable, recordándoles que la frontera no olvida ni perdona, pero que tampoco niega lo que se ha ganado con paciencia y acción. Tomás, Nayeli y Kiona permanecieron juntos, en silencio, observando cómo la vida continuaba, pesada y lenta, pero compartida. No hubo discursos, ni promesas, ni finales de cuento de hadas. Solo la certeza de que, después de meses de peligro, sacrificio y pruebas, habían encontrado algo que la frontera rara vez permite: no estar solos jamás. El rancho, la cabaña, el bosque y el arroyo se convirtieron en testigos silenciosos de una historia de supervivencia, confianza y responsabilidad compartida. La frontera seguía siendo dura, pero ellos habían aprendido a vivir dentro de ella, juntos, sin fantasías ni imposiciones, solo con la verdad que dicta la vida misma: protección, cuidado y compañía silenciosa. Y mientras la luna se alzaba sobre el bosque, el arroyo murmuraba suavemente y la nieve restante comenzaba a derretirse bajo el sol, la sensación era clara y definitiva: no estaban solos. Nunca más.